No, no debes cometer el mismo fallo que cometí yo cuando decidí empezar mi hogar conectado. Así que déjame que te cuente con total sinceridad qué errores cometí y por tanto dándole la vuelta a la tortilla, cómo te recomiendo que empieces tu hogar conectado o tu casa inteligente. Mira, en mis propios vídeos yo os he dicho muchas veces que para empezar pues puede ser una buena opción empezar un hogar inteligente con un enchufe, una pequeña lámpara, un LED. Bien, pues todo esto bórralo del concepto porque hoy por hoy si volviese a mi yo del pasado, sin lugar a dudas te diría que no es la mejor forma de empezar un hogar inteligente. Y es que para mí hay vamos a decir dos cosas que deberíamos de tener en cuenta a la hora de empezar un hogar domotizado. Y puede parecer lo mismo, pero no lo es. Y me estoy refiriendo a, por un lado, el router que utilizamos y por otro lado, la conexión Wi-Fi que utilizamos. Vale, David, pero eso no es lo mismo, la conexión Wi-Fi no me la ofrece el router. Pues sí, pero no exactamente. Y es que parece una tontería, pero lo que te acabo de decir es absolutamente importantísimo. Hoy por hoy, yo si tuviese que empezar mi hogar conectado, sin lugar a dudas lo haría con un router que no fuese el de compañía. Mira, al final piénsalo. Cuando tú contratas un servicio de internet en casa, al final la compañía te está regalando un router y por tanto ya te puedes estar imaginando la calidad de ese router. Pues bien, al final cuando tienes un hogar conectado que conectas tropecientos productos, por ejemplo, en mi caso, comedor, galería, cocina, pasillo corto, pasillo largo, pasillo de la habitación de matrimonio, dos baños y la oficina, no sé si la he contado ya, y la habitación de los trastos, al final tenemos tantos productos conectados que es una barbaridad, porque de todos esos habitáculos que he mencionado tenemos luces de techo, enchufes, productos adicionales como lámparas y cosas que al final lo que hacen es sobrecargar tu router de compañía. Y al final no solo tienes un router de compañía que es más inseguro, sino que también fluctúa mucho y tiene muchos picos porque al final se colapsa debido a la cantidad de dispositivos conectados. Piénsalo, porque luego añade a todo lo que te acabo de decir el móvil, el portátil, la tablet, el reloj, todo lo que tengas que utilice Wi-Fi, que no suele ser poco. Así que efectivamente el router de compañía es un mal aliado. Pues bien, como os conté en la Mobile World Congress, llevo ya unos meses probando el FreeBox 5590 y que conste que esto no es para nada patrocinado. Se trata de un router que te permite sustituir por completo, sí, por completo el router de compañía. Y eso es precisamente lo que yo he hecho. Mira, se trata de un router que físicamente es tal como estás viendo en colores blanco y rojo y que al final a nivel de puertos, y esto es importante a la hora de elegirlo, este sí permite reemplazar por completo el router de tu compañía. Por eso lleva una conexión en su parte trasera de fibra. También vas a encontrarte que tenemos dos puertos USB tipo A y también, sobre todo a nivel de conexiones, muy importante, tenemos dos puertos analógicos para conectar el teléfono, tenemos un puerto WAN, un puerto WAN que te permite, por ejemplo, tener redes locales y tenemos también, muy importante, a la hora de tener un router, 4 puertos de salida, para así entendernos, de internet, 4 puertos LAN que tienen tecnología y velocidad de hasta 1 GB de velocidad de transferencia. Pero otro punto que tienes que tener muy presente es que este router tiene Wi-Fi 6 y que tiene también la posibilidad y la compatibilidad de ejercer de red mesh. Y esto último es francamente lo que yo te diría como segundo punto o inclusive al mismo nivel de importancia que un buen router, una buena red mesh para el Wi-Fi. ¿Pero qué es eso de una red mesh? Mira, una red mesh es, traducido al cristiano y hablando fácil, es cuando tú tienes varios repetidores en casa. Por ejemplo, yo he estado utilizando el Fritz 6000, que es un repetidor, y el FreeBox 5500, que es el propio router de compañía. Bien, estos dos productos emiten la misma señal Wi-Fi y una red mesh lo que hace es que te crea una malla de Wi-Fi a lo largo de todo el perímetro que tengan alcance, de tal forma que gestiona las conexiones de los dispositivos en automático y de manera inteligente. Te pongo un ejemplo, tú puedes tener el repetidor A muy próximo a 200 dispositivos, vamos a poner, y un repetidor B que tiene un ordenador portátil realizando una descarga muy potente de datos. Pues bien, la red mesh lo que hace es, ostras, si aquí por ejemplo ha terminado de descargar el portátil los datos y se ha quedado libre, pese a estar más lejos de estos 200 productos,
la red automáticamente lo que va a hacer es destinar una parte de estos productos a este otro repetidor para que no notes que pueda flaquear la conexión, y todo eso lo hace en automático. Es más, donde más visible puede ser es cuando vas caminando conectado al wifi. Te puedes ir desplazando por toda la casa que no notas absolutamente nada y no notas cuando cambia de repetidor, porque lo hace absolutamente de forma inteligente y autónoma. Y eso es lo que es una red mesh, y eso es lo que yo te recomiendo, si no inclusive a la misma vez que un router que no sea de compañía, lo pondría en el segundo punto de la orden de la lista: tener una buena conexión o una buena red malla, fundamental para poder tener un hogar conectado. Como has estado viendo, yo estoy utilizando el Fritz 6000. Es un repetidor que, ojo, te permite no solo, pues amplificar esa señal creando una red mesh por wifi, es decir, que lo conectarías allá donde ya empieza a flaquear la conexión wifi del router para que amplifique esa señal y para que te genere esa red de malla que te explicaba. Pero también, que es como yo lo tengo conectado, tiene dos puertos en su parte trasera. Dos puertos de los cuales uno es de 1 GB y el otro de 2,5, aunque yo no tengo tanta conexión en casa de velocidad. Entonces te permite que puedes conectar por cable al router, porque yo tengo la casa cableada, y automáticamente todavía ganas mucha más potencia de esa señal wifi porque lo estás alimentando con entrada de cable de Ethernet. Y algo también muy top es que el otro puerto ejerce también de salida, de tal forma que la tele, en este caso, la tengo conectada al mismo repetidor Fritz 6000 y genera así una no solo red mesh de wifi, sino que también un repetidor al uso para la tele, por ejemplo, teniendo la máxima velocidad como si tuviese la tele y ese repetidor directamente al router. Traducido al cristiano, que si lo conectas por cable es como si tuvieras dos routers en casa emitiendo señal wifi. Y además siendo una red mesh inteligente, así que muy top. Vale, y tercer punto para crear un hogar conectado: decidir dónde lo vas a hacer. Mira, al final puedes utilizar el asistente de Amazon, el asistente de Apple, el asistente de Google. En fin, hay tropecientas formas de conectar tu hogar. Incluso si eres un poquito más avanzado, puedes ir ya a tener un hogar más personalizado a través de Home Assistant. Pero en cualquier caso, yo te recomiendo que lo centralices todo lo más próximo a una única aplicación posible. Es verdad que, por ejemplo, yo utilizo Amazon porque el asistente de voz me parece que es muy bueno y porque al final se entiende muy bien con casi todos los dispositivos. Eso sí, a la hora de comprar dispositivos, yo lo que te recomiendo es que ya vengan con el protocolo de comunicación Matter, y así lo vas a poder conectar sin ningún problema al mismo dispositivo, ya bien sea por ejemplo a Apple HomeKit, a Amazon, a Google, lo que quieras básicamente. Pero si no, lo único que tendrás que hacer es, por ejemplo en Amazon, si tienes una bombilla, no sé, de TP-Link como es la que yo tengo aquí, automáticamente tendrás que vincular la bombilla a la aplicación de TP-Link y dentro de Amazon vincular tu cuenta de TP-Link, y de esa forma es como que se interconecta todo, ¿no? Bueno, es una forma un poco más tediosa, pero insisto en elige bien dónde lo quieres almacenar, porque al final es como la casa de tu casa conectada. Y por cierto, dentro de la casa, que por eso me gusta mucho a mí la de Amazon, es que algo muy útil cuando tenemos un hogar conectado, y ya os he hablado de ello, es las rutinas. El poder utilizar un comando de voz para hacer muchas cosas a la vez. Por ejemplo, cuando yo invoco al asistente de voz y le digo, oye, buenas noches, automáticamente apaga la tele, las luces del comedor, lo apaga absolutamente todo, y por contra me enciende la luz del pasillo para que yo pueda ir a la cama. Lo mismo si yo le digo modo cine, automáticamente apaga las luces grandes, enciende la luz de la lámpara y enciende la televisión en la página de Home de Amazon. Y eso es algo también muy cómodo. Y así muchas más automatizaciones que podéis tener, porque sí, es sin lugar a dudas una de las virtudes de tener un hogar conectado: tener automatizaciones que te hagan la vida más fácil. Y sí, aunque parezca contradictorio, lo último ya es ir añadiendo dispositivos. Mirad, puse también una encuesta o una cajita de preguntas en Instagram y me preguntasteis muchas cosas: si persianas inteligentes, qué bombillas, cerraduras. Vale, todo es súper importante y obviamente quieres tener dispositivos conectados porque para eso va a ser un hogar conectado.
Entonces, sinceramente, a la hora de empezar, una vez que ya tienes una buena conexión Wi-Fi y un buen router, yo te recomiendo encarecidamente que empieces con las cosas más básicas. Por ejemplo, un enchufe inteligente que te permita conectar, no sé, un termo o una lámpara tradicional, que entonces la puedes empezar a controlar por esos comandos de voz. Puedes utilizar también luces LED, por ejemplo, para la tele, para una estantería, para una mesa, que son también fácilmente conectables y vinculables a prácticamente cualquier dispositivo y, por tanto, las puedes utilizar por comando de voz y en esas rutinas que te mencionaba. Se convierte también muy útil tener dispositivos como lo que yo tengo de sensores de puerta o ventana, que hace que sea muy útil a la hora de crear esas rutinas, porque al final, oye, pues cuando abro la puerta, enciéndeme la lámpara de la entradita. Oye, cuando cierro todas las ventanas, puedes encender el aire y por contra, si están las ventanas abiertas, no enciendas o apaga el aire, ¿no? Son cosas que, oye, pueden ser muy útiles y muy interesantes y que, bueno, creo que podrían dar para un vídeo en exclusiva de qué tipo de automatizaciones junto con qué dispositivos podemos tener para avanzar en nuestro hogar inteligente. Vale, y te contaba antes que te iba a enseñar cómo reemplazar el router de compañía por el FreeBox 5590 de una forma fácil. Mira, yo siendo sinceros lo hice utilizando el tutorial que tiene mi gran amigo Daniel Terreros y que lo tiene en su canal de YouTube Danielotech. Bien, se trata de un tutorial que te voy a hacer un resumen, pero que yo te voy a dejar en la descripción del vídeo y te dejo también una tarjetita por aquí arriba, bueno, o por aquí arriba, no sé en cuál de los dos lados, para que puedas ir al vídeo directamente. Pero bien, a modo resumen, como puedes estar viendo, se trata de, por un lado, primero tienes que entrar en la configuración de tu router de compañía para extraer una información que es vital, que es el identificador de la ONT. Deberás copiarlo y guardarlo en algún lugar seguro, que lo vas a necesitar un poquito más adelante. En ese momento ya puedes desconectar por completo el router de compañía, conectar tu router FreeBox y automáticamente, una vez que lo pones en marcha, conectarte a la conexión Wi-Fi de este router. No te va a dejar entrar a internet, pero sí al propio router y a su configuración, que también puedes encontrar en las pegatinas que te vienen con el router. Una vez dentro vas a tener que configurar el apartado de conexión a internet, donde vas a tener que introducir ese dato, el de la ONT, así como algún que otro dato que te puede hacer falta y que te va a variar dependiendo de la compañía con la que estés. Si no tienes acceso a esa información utilizando tu router, puedes llamar a tu compañía y pedir que te faciliten esos datos. En cualquier caso, de verdad que se puede hacer de una forma muy sencilla y por eso te insisto una vez más en que te he dejado en la descripción del vídeo el enlace al vídeo de mi amigo Daniel Terreros, porque lo explica de una manera muy sencilla a modo tutorial, que sinceramente me encanta porque es muy fácil de entender y muy sencillo de llevar a cabo. Y así pues es lo que yo te recomendaría para empezar un hogar conectado. Recuerda, sí o sí, sustituir el router de compañía, sí o sí tener una red mesh, sí o sí elegir bien dónde vas a querer tener todo tu hogar conectado. Yo lo tengo en Amazon, lo tengo también en Home Assistant a través de una serie de configuraciones, que eso quizá algún día te lo puedo contar, porque así es una forma en la que tengo directamente mi hogar conectado tanto en Amazon como en Apple. Pero bueno, lo veremos quizás en otro vídeo. Y sí, también muy importante, como has podido ver, que los dispositivos no son tan relevantes como sí lo pueden ser las automatizaciones que hagas con esos dispositivos. Y hablando de dispositivos y hogar conectado, te dejo por aquí este vídeo que según el algoritmo de YouTube te va a encantar y yo le haría caso, y te dejo también por aquí este que según yo, creo que te va a encantar. Y recuerda, suscríbete para más vídeos. Nos vemos en uno más. Hasta luego.